Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes dentro del Consejo de Literatura en el distrito de Medellín. Quisiéramos compartir hoy algo relativo a una aplicación, no sé realmente si es nueva o no, yo sí me acabo de enterar pues de su existencia. Es una extensión que hay en Instagram, se llama Threads. Tiene este icono pues bastante curioso, bastante particular en el diseño, el negro acá que se ve, y básicamente es una extensión sobre todo de textos. Yo pensé que era alguna especie como de X, antiguo Twitter de Instagram, y yéndome al terreno pues que nos interesa, estuve mirando lo relativo a esta aplicación en cuanto a literatura, lectura, etcétera, etcétera, temas afines, y me he llevado una muy grata sorpresa con esta plataforma asociada a Instagram, ¿no? Me ha parecido muy interesante y quisiera compartir con ustedes para ver cuál ha sido su experiencia, si la conocen, si ya la están usando, si no la están usando. Entonces, bueno, el perfil pues es el mismo perfil que tiene uno en Instagram, la foto la puede cambiar. En cualquier caso, tiene varias aplicaciones. Cuando se entra, lo primero, pues le aparecen las publicaciones que van haciendo otras personas en tiempo real, ¿cierto? Yo la estuve probando hace unos 3 días y me ha parecido bastante interesante. Entonces acá en el home se ven las publicaciones que uno ha venido haciendo y es muy importante sobre todo porque tenemos la oportunidad de conocer el tejido vivo de la literatura, ¿cierto? Cuando se lee, por lo general, hablando ya sobre literatura específicamente, sobre su estudio, teoría, crítica, historia literaria, muchas veces se lee, eh, por decirlo así, un trabajo post-mortem, ¿no? No porque haya perdido vigencia, frescura o actualidad, sino que muchas veces y están limitados por el tiempo, ¿no? Los alcances, las consideraciones que hacen los críticos literarios están muy sujetas a variables que pueden cambiar. Por lo menos ahora tenemos lo de siempre, la influencia por lo menos de una red social de este tipo donde hay un caleidoscopio de personalidades, por lo que he visto, hay una gran variedad de distintos tipos de aportes, esta gente que está comenzando a escribir, esta gente que ya lleva muchos años escribiendo. Entonces, cuando anteriormente los críticos en solitario hacían ese ejercicio, examinaban una obra, ¿cierto? Pero no tenían la posibilidad de retroalimentarse en tiempo real. Por ejemplo, estoy leyendo un autor X haciendo, digamos, un análisis de esa obra y puedo mirar también si está, digamos, hay una tendencia o qué otras consideraciones hay para complementar, para contrastar, bien sea para continuar en la postura que tengo frente a este autor o frente a esta obra, o para enriquecerme con el contenido que otros escritores y lectores me pueden aportar. Entonces esto en tiempo real y con esta gran cantidad de conexiones que se pueden hacer es realmente importante. Se debe quizá para muchas personas de pronto los más, por decirlo así, ortodoxos, pueden decir, bueno, pero eso realmente, ¿qué de sentido se va a encontrar ahí o qué opinión, o más bien qué argumento de peso? Pero se encuentran muchos argumentos de peso. Entonces me parece primero una gran ventaja hacerlo en tiempo real para el tema de retroalimentación. Y por lo menos en mi caso, ir conociendo no solamente lo que dicen los grandes teóricos y críticos literarios sobre temas determinados en abstracto, sino también de manera concreta, y en el quehacer y en el devenir. Y este es el presente y el futuro de la literatura en general, tanto en el formato como en las comunidades. Eso va a tener una gran influencia, lo que tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, se pueden hacer encuestas, hacen encuestas aquí, usted entra, hace una encuesta o puede participar en encuestas de otras personas. Respecto a lo que estuvimos hablando en episodios previos sobre comunidades literarias tóxicas, por lo menos acá en este Tricks, el tiempo que lo llevo usando, y según he visto comentarios de
de personas que lo tienen instalado ahí hace más tiempo. No se ven mucho esas fricciones todavía, hay como una moderación respecto a eso. No sé hasta qué punto habrá censura o no, porque no la estoy usando desde hace mucho tiempo, pero por lo que he visto es muy constructivo, hay diferencias de opiniones, pero la gente trata de llevarlas un poco con respeto, ¿no? No como se ve, digamos, en otras plataformas, ¿no? De las que hemos estado hablando precedentemente. Por ejemplo, acá yo hice una pregunta, usted pone el hilo, ¿no? Y, por ejemplo, escribe poesía, le va a aparecer en otro color, aparece en azul. Entonces usted la publica y los que van leyendo esa tendencia van participando. Entonces el primer día que entré, pregunté pues cuál es su definición de poesía, cuál es la definición de poesía de cada uno, y ahí se va haciendo una interacción. Por ejemplo, esta persona respondió, para mí la poesía es la vida que florece entre las letras, que van formando palabras llenas de emociones, sensaciones, percepciones reales o irreales, en la que el autor embellece con sus vocablos la más profunda y cruda verdad, al igual que la más infame de las mentiras. Otra persona respondió, una manera de entretejer las emociones y los sentimientos para darles un cuerpo en las palabras y llevarlos a la vida. Otra persona respondió, no sé definiciones poéticas, pero según Wittgenstein dice que la poesía aparece cuando el lenguaje sale de vacaciones. Pues está muy interesante. Acá también yo le hacía un comentario para retroalimentar, donde le respondí, resulta curiosa la introducción a esta discusión de un filósofo del lenguaje como Wittgenstein, más cercano al rigor lógico matemático y a la búsqueda de estructuras que al intimismo tradicionalmente asociado a la poesía. Interesante. Esta persona me responde, es que Wittgenstein se enfocó en los límites del lenguaje y de ahí su frase, de lo que no se puede hablar es mejor callar. Se dice que un poema tiene poesía cuando el lenguaje no solo significa, sino que ante todo es. Las palabras dejan de ser algo que solo remite a cosas, significar, sino que ante todo son cosas, incluyendo su significado, pero no solo eso. Por eso, toda palabra es insuficiente para definirla. Solo hay definiciones lógicas o metafóricas que no logran describirla del todo. Ven que hay, pese a que inicialmente la respuesta no va en el mismo sentido de las anteriores, hay un rigor y es una persona, pues de hecho Ludwig Wittgenstein es un filósofo bastante complejo y me pareció a mí curioso que alguien lo introdujera en una definición de poesía. Y esta persona después argumenta por qué lo dice. Entonces, hay intercambios interesantes. Alguien respondió, poesía eres tú. También este famoso fragmento de ese poema. Vamos a ver un poco también otra pregunta que se hizo, no lo voy a leer todo, pero es para que vean ustedes la dinámica. Entonces, ese hilo fue poesía, después escritor streets, o sea, usted va escribiendo y le aparecen azul y ya de usted ahí continúa. Pregunté, ¿consideran que el verso libre terminará por desnaturalizar la poesía y la convertirá en prosa? ¿O por el contrario, este seguirá una evolución diferente? Que es una discusión de larga data y que no pierde vigencia de actualidad. Hemos tratado algunos fragmentos en el canal y más adelante vamos a retomar un poco con una mayor profundidad. Y también unas respuestas muy interesantes, estructuradas. Por ejemplo, vamos a leer, pues, aquí hay muchas respuestas, pero quiero es resaltar la capacidad de encontrar a personas que tienen una reflexión sobre el quehacer poético. Recordemos que cuando en el canal hablamos un poco sobre las dimensiones del escritor, hay una dimensión que tiene el escritor en la cual, desde un punto de vista, desde su propia perspectiva, pero con un hilo lógico de razonamientos, una cadena lógica de razonamientos, este escritor debe estar en la capacidad de construir un discurso sobre la literatura en general y su literatura en particular. Y aquí vemos que estas personas tienen esa capacidad y se conversa y se van construyendo cuestiones interesantes, ¿no? Por lo menos, este respondió, buena pregunta, no le encuentro sentido nombrar a los muertos, pero ellos ya nos dejaron el camino hecho. Creo que son muchos los poetas y escritores en el mundo que hacen arte o tienen amor por el arte. Y tu pregunta me hace repreguntar, si soy libre, ¿por qué no puedo hacer libre mi arte?
respondió esta persona. Otro respondió, en la era del libre pensamiento y la información multifactorial, simplemente perseguiría al ser humano conforme en su evolución. Otro respondió de otra forma, el verso libre no va a desnaturalizar la poesía. Los poetas pueden escribir en verso libre como los mejores. Entonces, es bastante interesante, ¿no? He visto por lo menos varias funciones, la cual se puede usar cuando usted entra acá en la, por decirlo así, la casita, es la primera, va a ver pues lo que se ha ido publicando y se van formando también comunidades y demás. Pero primero, pues eso es lo que le va a aparecer y sobre todo uno se puede ir enfocando por filosofía, literatura, política, uno va buscando, busca acá pues en este caso eh, en la lupita y acá escribe la palabra, por ejemplo si escribe literatura, le aparecen principales, recientes, perfiles, pues es bastante interesante. Entonces hacerles la invitación para probar estas alternativas, también preguntarles si conocen otras alternativas al alcance de la mano, como esta de Tritz. Eh, y bueno, eh, únicamente recordar que es importante para nosotros como escritores tener un crecimiento y que eso implica muchas veces una dialéctica sana. Me ha parecido un espacio en ese aspecto pues, bastante agradable, ¿no? No hay, de momento por lo menos, muchas veces confrontaciones acres de las que hemos estado hablando cuando hablamos un poco de las comunidades tóxicas, ¿no? Sí, he visto desacuerdos, pero se les da como otro manejo. No sé el tema del baneo y demás, porque no sé cómo funciona allí, pero la recomiendo y bueno, también, como siempre, recordándoles pues lo más importante, que pues primero, por favor, suscribirse al canal, compartir y lo más importante, comentar, que es lo que nos da la retroalimentación respecto a otras comunidades. Y como siempre, pues un gusto compartir con ustedes este breve espacio y nos veremos en el siguiente episodio.